Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en otro vídeo de AV Pasión. En este caso Sony contra Sony. Por un lado la Sony A90J, tope de gama OLED de la marca japonesa, y a mi izquierda la gama media alta de Sony LED, que es la X90J. La tele más indicada para calidad-precio, aquellos que busquéis un televisor de buenas prestaciones pero con buen precio. Analizaremos también y compararemos la X95J seguramente dentro de un mesecito. Pero actualmente esto es lo que tenemos aquí. Vamos con la comparativa, me voy detrás de la cámara y empezamos con esta batería de pruebas. Vale chicos, pues hemos puesto una demo en HDR, ambas en modo personal. Mezcla un poco de todo, colorimetría, escenas brillantes, como veis, tonalidades de piel, negro también. Y un poquito de todo, entonces me sirve para que vayamos viendo las diferencias entre ambos modelos. También he querido cambiar un poco de demo para no hacerlo tan aburrido, aunque no os preocupéis que veremos la típica de Chess y de Chess in the Light, que son clásicas, y también contenido real como hacemos siempre. Bueno, lo primero recordad que, creo que no lo he comentado todavía, pero la A90J ya ha sido calibrada profesionalmente y ha dado 920 nits, 920-930, con el truco de The Nice. Desde aquí agradecerle a VS Forums y a Wayne, a The Nice, el truco. Ha servido para aumentar desde los 810 más o menos que daba mi unidad, esta segunda unidad sin calibrar, hasta los 920-930 calibrada. Así que es un buen chute de luz. Y bueno, la X90J no tengo el dato exacto de nits, lo tenemos que medir, pero a simple vista brilla menos. Fijaos, por ejemplo, bueno, la cámara no lo capta, pero en la tonalidad de debajo de las hojas la A90J brilla bastante más. Aquí también brilla más, no sé cómo lo ve la cámara, pero aquí brilla más. Y el color es muy parecido. El color piel de la Sony, la verdad es que este año lo clavan. Y bueno, el nivel negro de la X90J, como podéis ver, es bastante bueno. En la cámara parece más bueno de lo que es, pero aquí sí que se ve el efecto 3D que tiene la A90J y la X90 no lo tiene. Como comenté en la comparativa con la QN95A, así que en la Samsung sí que se consigue ese efecto de punch, mientras que en la X90 no lo tiene. Tiene esa capita blanquecina propia de las Fold con pocas zonas o las Edge LED. Como veis aquí yo veo las dos muy parecidas en color. La cámara azulea siempre más las OLED, siempre pasan todas las OLED. Siempre que pongamos una cámara o una fotografía no va a salir más azulada, fruto de la emisión del subpíxel blanco o azul. Pero la percepción en la realidad no es así, ¿vale? O sea que no os fiéis de esto. Aquí fijaos, no lo capta la cámara, pero en el centro se ve como más lavada la X90, mientras que la A90 se ve con ese efecto como que se sale de la pantalla, ¿vale? Aquí es una escena con mucho negro grande arriba, con lo cual no tiene problema ninguna de las dos. La FAL, la Full Array, la X90 sufre cuando le ponemos zonas negras pequeñas, ¿vale? Ahí ya sí que se ve que no le llega tanto el número de zonas. Bueno, esta escena me sirve mucho para la DL, como veis, aquí brilla más la A90J, en la cámara creo que está captando que brilla más la otra, y se ve esa tonalidad azul de la OLED que no se ve aquí. Os lo digo verdad, aquí se ven igual de color, pero la A90 brilla más. Curioso que en la cámara no lo capta así. Capta la X90 con un tono demasiado rojo que no tiene, y la OLED con un tono demasiado azul que no tiene. Nada, vamos con las clásicas demos de siempre y vamos a empezar a ver qué tal el nivel de negro con alguna demo complicadilla para ambas. Vale, pues hemos puesto, como decíamos, Chasing the Light, una demo clásica que ponemos aquí siempre. Vamos a ver las diferencias. Ahora mismo se parecen muchísimo, prácticamente son iguales, pero aquí se nota que tiene más efecto pop la 90J, se nota a simple vista. Y para ser una LED contra una OLED, fijaos que la diferencia de brillo es bastante poca. Solo en elementos muy grandes, por ejemplo aquí se ven casi iguales, un poquito más brillante la X90, por la limitación de la BL, más que por el brillo en el 10%, que como decía al principio del vídeo, la A90J está en 920-930 nits, en nuestro caso. Fijaos que se defiende más que bien la OLED y muy parecida, pero aquí por ejemplo el sol brilla más en la LED, un poquito. Porque, como comentaba, pues cuando pasa del 10% ya se nota esa limitación del brillo que tienen las OLED. En cuanto a posterización y demás, son exactamente iguales. Digamos, tonalidad general de la escena son idénticas, pero idénticas. Si veis un poquitín más detalle en la X90,
Es probable que se deba a que la A90 está calibrada profesionalmente y las Sony este año tienen un realce en la zona baja de la gama que se corrige con la calibración. Fijaos aquí en esta escena, no sé si la cámara lo puede captar, creo que no, pero como la OLED tiene un efecto tridimensional, sobre todo abajo en el muro, todas las pequeñas luces, se ve como muy contrastada, muy profunda, mientras que la LED se ve bastante más lavada. Incluso en el cielo veo menos estrellas en la X90 y se ve como una cierta capa blanquecina, que es el típico blooming, que no existe en la OLED, ¿de acuerdo? Así que nada, aquí también, por supuesto, aquí podéis ver todo el blooming que tiene alrededor de los fuegos artificiales, se ve bastante claramente, mientras que en la OLED no lo tiene. Y aquí brilla más la A90J, como veis son pequeños detalles y ahí sí que saca todo el músculo de la OLED. Vamos a quitarla, vamos a poner la de LG Chess y nos vamos con contenido real, que quiero poneros también cosas en Dolby Vision. Bueno, vamos con LG Chess. Recordad, el tema del detalle en sombra, si veis más en la LED, es por el motivo que os he comentado. Pues estoy seguro que mucha gente me va a estar diciendo que tiene más detalle en sombra la Sony X90 y no es por eso. Fijaos cómo aguanta el tipo la OLED, ¿eh? Fijaos que yo sigo muy sorprendido con esta 90J. Lo de detalle en sombra lo decía por eso, lo he bajado para que sea que el detalle en sombra que toca, no más. Fijaos aquí cómo está mucho más lavado la X90, bastante más, y el efecto pop que tiene la 90 es bestial, ¿eh? Tonalidad de pieles muy parecidas, pero un poquito más naturales en la Sony, en la 90J, Sony son las dos. También normal, la está calibrada. Se quita ese exceso quizá de verde que tiene esta segunda unidad. La primera tiene un exceso de azul y de magenta, y esta segunda de verde, para que veáis que no es por no compartir los ajustes profundos de calibración, sino que no sirven para absolutamente nada. Aquí nuevamente el blanco, fijaos que brilla más en la 90J, bastante más, la ficha. Las pequeñas luces de los candelabros también brillan más. Y solo empieza a brillar menos cuando el blanco, como decía, pues ocupa a lo mejor un cuarto de pantalla o una cosa así. Fijaos cómo brilla más aquí también, con más pequeñas motitas y lucitas en el negro. Y bueno, pues no hay ningún color, ¿no? Fijaos el blooming que hay alrededor del caballo, mientras que en la 90 no lo tiene. Y es normal, ¿eh? Estamos comparando gamas que no tienen nada que ver, pero yo lo comparo todo. Siempre me decís, es que no tiene sentido que compares, yo comparo todo. Todo lo que me llega lo voy a comparar, sea lo que sea, y siempre va a ser con mi tele de referencia, que en este caso es la 90J. Si me mandan una 8K Q900NA, la compararé también con la 90J, que es la tele que tengo yo. Entonces todo lo que llegue se compara con esa. Vamos con contenido real. Bueno, chicos, para variar un poquito y no poner siempre Capitán América, que lo ponemos un trocito, pero antes quería poneros Batman contra Superman. Lo que quería poneros es el menú. Quería poneros el menú, que es esto, y así se puede ver algo de escenas que no nos van a eliminar por copyright. Vale. ¿Qué podemos notar aquí? Colorimetría muy parecida. Insisto, las OLED siempre en la cámara se ve ese tono como azul, pero es que aquí no se ve así. Lo digo de verdad, no se ve azul, se ve igual que la X90J, pero con un mucho mejor nivel de negro. Y las explosiones, las pequeñas partículas, todo eso brilla más en la 90J. Fijaos en los ojos de Batman. Detalle en sombra muy parecido, un poquito más en la X90, por lo que os he comentado de que tiene un exceso y se corrige con calibración. Fijaos ahí cuando la llama ha ocupado más de la mitad de la pantalla o más de un tercio, ahí ya sí que ha brillado más la LED por el ABL, ¿eh? No es porque brille más el píxel, que en el caso de la 90J llega a 930 nits, sino porque cuanto más grande es el blanco en pantalla, más porcentaje de pantalla ocupa, menos brillan las OLED. Es una de las restricciones más, para mí, que más afectan a la tecnología, más que el brillo en sí, es el ABL. Y eso hace que las LED siempre sean un poco más espectaculares en escenas con mucho blanco en pantalla. Vamos con Capitán América. Bueno, típica escena que ponemos siempre. Aquí fijaos, como ya no son demos, ni son películas con mucho porcentaje de blanco en pantalla, fijaos cómo la escena en general brilla más la OLED, curiosamente, tiene más punch, y todo lo que es la escena en sí, fijaos lo que pasa con la X90, no sé qué le pasa, que me cambia directamente a modo vivo. Me ha pasado varias veces, la habéis visto vosotros en directo, yo no toco nada. Las tengo las dos en personal, así. Y bueno, os comentaba, la escena en general brilla más en la A90J, así como veis de fondo. Y la colorimetría es casi igual, por no deciros igual, pero en la cámara sigo viendo
que la A90J se ve con un tono más frío, más azulado, por ejemplo ahora, cosa que no es así, insisto, no se ve así en la realidad, ¿vale? Lo que sí veo es que tiene la X90J un tono un poquito más rosado, más rojo, y la A90J un poco más amarillo, pero el tono de la A90J es el correcto, que es el que está calibrado con sonda. Quizá el de la X90J venga con un pequeño exceso de rojo, que se ve por ejemplo ahora, o en los cielos, se ve demasiado rojizo, ¿vale? Como digo, eso es la variedad o variabilidad que hay de cada uno de los paneles, que no son exactamente iguales. En general, pequeños detalles y escena general de la película más brillante en la 90J y con bastante más punch al ser una tecnología OLED. Y la X90J, cuando ya pasa de un tercio de pantalla, es cuando empieza el ABL a limitarnos en la OLED y es cuando más se nota el brillante en la X90J. Pero bueno, de momento ganando la OLED en todos los aspectos, cosa que también sabíamos todos. Vamos a acabar el vídeo con contenido en compresión. Con compresión no lo voy a poner porque son las dos XR, mismo chip, mismo año, y lo van a hacer igual de bien. La 90J un poco peor porque la tecnología OLED tiene ese problema de pasar de estado el píxel de estado apagado a estado encendido y siempre va a mostrar esa compresión de forma un poco más dura, con más ruido, pero el tratamiento es exactamente igual en las dos. Así que esa prueba no la vamos a saltar y voy a intentar poneros algo en Dolby Vision. Voy a grabar 3, 4, 5 películas, ¿vale? Y pondré la que me dejen por copyright, a ver cuál puedo poneros, ¿vale? Bueno, pues estamos aquí. He decidido poner el menú debajo porque, por tema de copyright, si lo quito un segundo, tampoco veis que mejora la imagen en el caso de la LED, o sea que no me está perjudicando. Podéis ver la diferencia tan bestial que hay en este tipo de escenas, donde la 90J saca todo el potencial de la OLED. Son escenas muy oscuras, son escenas muy contrastadas, con muchas luces detrás, como podéis ver, y simplemente la X90J no llega. Fijaos el blooming que hay en la X90. Insisto, si quito esto, como podéis ver la imagen es exactamente igual, ¿eh? No mejora para nada. Esa profundidad que consigue la OLED es bestial y no tiene para nada la X90. En la cámara puede parecer que esté aplastando detalle en sombra la 90J, pero no es así, ¿eh? Está las dos en Dolby Vision brillo, con los mismos ajustes. El brillo en 49, porque este año me parece a mí que levantan un pelín el negro a veces. No es que levanten el negro, sino que ese último estímulo en negro del 1-2% lo muestran demasiado brillante en Dolby Vision y un truquito es ponerlo en 49. Veo el mismo detalle en ambas teles, pero en la X90J lo veo como si estuviese ultra lavado el detalle en sombra y nada que ver una de la otra. Vamos, victoria apabullante aquí para la A90J, cosa que siempre indico lo mismo en las comparativas. Una cosa son las demos que están hechas para vendernos una marca u otra, por ejemplo, en el caso de Samsung, Chasing the Light con muchísima luz, y en el caso de la OLED, demos con muchísimo negro. Y es muy raro que veamos películas o contenido con ese nivel de negro o de brillo. Entonces, el contenido real siempre nos va a mostrar más real, más cercano al rendimiento de las televisores. Lo que pasa es que no lo podemos poner muchas veces por tema de copyright. Bueno, vamos a grabar otra escena en Dolby Vision. Si puedo la pongo y si no, pues nos quedamos con esta. Bueno, chicos, hemos terminado la comparativa. Espero que os haya gustado, lo primero de todos. Lo segundo, deciros que tengo las dos teles configuradas exactamente iguales, a ser la misma marca, misma generación de XR. He podido configurarlas igual. Y bueno, vamos con las impresiones. Como ya sabemos de antemano, porque no están en la misma gama, la 90J gana en todos los aspectos a la X90J, incluso en brillo, brilla más. El ABL yo lo noto incluso menos restrictivo que la X90J. A pantalla completa ya no lo sé, pero lo que habéis podido ver con nosotros lo demuestra. Movimiento y escalado y colometría, como habéis visto, son extremadamente parecidas, cosa lógica por otra parte. Y luego en profundidad de negros, contraste, percepción de detalle en ese efecto 3D, ese efecto pop que genera la tecnología OLED, no la tiene la X90J. Por otra parte, normal, este televisor tiene un PVP oficial de unos 3.499 euros, si no recuerdo mal, y este televisor pues está un 40 o un 50% más económico, no compiten en la misma gama. Pero bueno, con 24 zonas la verdad es que lo hace bastante bien la X90J, pero como digo, no va a llegar nunca a un contraste 3D que genera este televisor o por ejemplo la QN95A. Así que bueno, pues como siempre, sacad vuestras propias conclusiones.
Muchísimas gracias a Sony España por la cesión de la X90J para probarla. Y a vosotros, chicos, muchas gracias de verdad. Si os gusta el contenido, por favor, dale click a suscribiros para no perder las novedades. Y a ver si entre todos conseguimos llegar a los 50.000 suscriptores a final de año, que es nuestro objetivo. Y si lo conseguimos será, por supuesto, gracias a vosotros. Desde aquí, desde Agupasión, muchas gracias de nuevo por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.